En este vídeo te voy a contar 6 cosas que seguramente no sabías y que deberías tener en cuenta antes de invertir en un ETF. Lo primero es la liquidez. Recuerda que la bolsa es oferta y demanda, por lo que tú cuando compras un ETF hay una persona que lo quiere vender. Y por el contrario, tú cuando vendes un ETF hay una persona que lo quiere comprar. Por lo que si la liquidez es baja, quiere decir que hay pocas personas interesadas en él, lo que va a incrementar su spread, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Esto es algo así como si tienes un coche y necesitas venderlo porque necesitas el dinero urgentemente, pues vas a tener que venderlo por un precio menor que el precio actual del mercado. Vamos a ver un ejemplo de cómo ver la liquidez de un ETF. Para ello nos vamos a esta página que os dejaré en la descripción del vídeo. Vamos a Tools, ETF Screener. Vamos a ver un ejemplo con el Standard & Poor's 500, por lo que nos vamos a Equity y buscamos en región a Estados Unidos, como el Standard & Poor's 500 de Estados Unidos. Y vamos a comparar el SPI con el VOO de Vanguard. Entonces vemos que el volumen de VOO es eso, es el volumen de operaciones. El precio al que ha cerrado la última operación fue este. Y vamos a comparar ahora con el SPI. Tiene este volumen y el precio al que ha cerrado la última jornada es este. Y ahora vamos a calcular la cantidad de dinero que ha movido. Para ello vamos a hacer esto por esto. Y vamos a mirar para el caso del VOO. Está, efectivamente. Bien, como vemos, el SPI ha movido unos 38.000 millones en la última jornada y el VOO de Vanguard ha movido unos 2.000 millones, por lo que, como podéis concluir, el más líquido es el SPI. Lo segundo que necesitas saber es el mercado en el que cotiza el ETF. Y esto es básicamente por dos razones. Uno, la moneda en la que está el ETF, en la que cotiza el ETF, y además por los impuestos que te va a aplicar el país en el que cotiza el ETF. Tu broker seguramente trabaja en una moneda y el ETF si cotiza en otra, tú al comprar un ETF desde ese broker, pues hay una conversión de moneda, por lo tanto hay un gasto. Independientemente del país donde vivas, el país en el que cotiza el ETF te va a aplicar una retención. Por ejemplo, si inviertes en el VOO de Vanguard, este ETF cotiza en Estados Unidos y replica el Standard & Poor's 500, Estados Unidos te va a aplicar una retención del 15% si es que ha firmado el formulario W8BEN. Si no lo ha firmado, te va a aplicar un 30% de retención. Y a eso le vas a tener que sumar lo que vas a pagar en tu país de destino. Por lo que en este aspecto siempre nos va a interesar un ETF que cotice en una bolsa donde ese país nos aplique muy poca retención o ninguna retención, como puede ser el caso de Londres. Londres no aplica retenciones, entonces siempre nos va a interesar adquirir un ETF que cotice en la bolsa de Londres, pero siempre y cuando no entre en conflicto con el punto número 1, que es de la liquidez. Es decir, que no necesariamente un ETF que replique el Standard & Poor's 500 tiene que cotizar en la bolsa de Nueva York. Puede ser un ETF que replique el Standard & Poor's 500 y que cotice en la bolsa de Londres o que cotice en la bolsa de el país que sea. Es evidente entonces que el número de operaciones que va a tener el ETF y el volumen que maneja el ETF va a depender también de la bolsa en la que cotiza, por lo que la liquidez va a afectar al spread y además el número de operaciones va a afectar a cómo ese ETF replica el índice subyacente. Cuantas más operaciones, evidentemente mejor va a replicar el índice. Bien, vamos a ver un ejemplo de la bolsa en la que cotiza y un poco el ejemplo de la liquidez, cómo lo incluye, cómo replica el índice. Por ejemplo, aquí estamos con este ETF de iShares que replica el Standard & Poor's 500. Es un ETF de acumulación, esto lo explicaremos un poco más adelante en el vídeo. Y vamos a ver ahora para ver cómo hacemos para saber en qué bolsa cotiza. Pues para eso nos vamos aquí abajo, pone el listado. Y aquí tenemos ETFs que replican el Standard & Poor's 500 de iShares, pero que cotizan en diferentes bolsas y en diferentes monedas también. Vamos a comparar ahora la liquidez. Vamos a comparar el ETF
este, que es uno que replica el Standard Poor's 500 de la bolsa italiana, contra el que replica el Standard Poor's 500 y que cotiza en la bolsa alemana de esta empresa, ¿no? De iShares. Bueno, vamos a Finance, vamos al ETF y vamos a compararlo con el de Alemania. Bien, esto era lo que os quería mostrar. Veis cómo se mueve como más lineal. Esto es porque hace pocas operaciones, entonces no está replicando bien el índice. Veis como el de... bueno, esto es por la diferencia horaria, pero veis como este se parece mucho más al de arriba. Eso es porque tiene mucho más volumen de operaciones que el de arriba, que es el de la bolsa alemana. Por lo que si en este caso tenemos que escoger alguno de los dos, nos quedaremos evidentemente con la bolsa italiana. La tercera cosa que deberías tener en cuenta es la divisa en la que cotiza el ETF. Yo, por ejemplo, vivo en España, entonces sería lógico pensar que debería comprar un ETF que cotice en euros. Suponiendo que estoy invirtiendo en el Standard Poor's 500 y he decidido escoger un ETF en euros, lo que hace ese ETF es recibir los euros, transformarlos a dólares, invertir comprar los activos del Standard Poor's 500 y cuando vas a consultar tu ETF te aplica una transformación de dólares a euros en el momento en el que estás visualizando pues, cómo cotiza ese ETF. Cuando vendas el ETF, ese dinero que tienes en dólares lo van a transformar a euros aplicando la tasa correspondiente y tú recibirás tu dinero en euros. Y aquí pueden ocurrir dos cosas. Si el euro se ha revalorizado con respecto al dólar desde que has comprado el ETF, pues evidentemente vas a ganar más que si el dólar pues, ha subido con respecto al euro. Esto es lo que se conoce como riesgo de divisa. Hay ETFs y fondos de inversión indexados que tienen una modalidad hedge y esto es un seguro de riesgos de divisa. Evidentemente, si vas con un seguro de estos, el ETF va a salir más caro, el ETF o el fondo indexado. Tener un seguro de riesgo de divisa no significa que sea bueno ni malo. A lo mejor te interesa jugar un poco con la volatilidad de las divisas, del euro, del dólar o de la libra inglesa. Eso va a depender un poco de ti, pero sí que tienes que saber que hay una volatilidad entre estas monedas, aunque sean las monedas más fuertes, está esa volatilidad. Si te está gustando el vídeo, por favor dale like para que este contenido llegue a más gente y me ayuda a posicionar en el canal. Y si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, déjala en la sección de comentarios que estaré encantado de responder. Y suscríbete al canal porque yo voy a estar subiendo más vídeos acerca de inversiones y finanzas personales en general. La cuarta cosa que deberías saber es el tipo de réplica. Los ETF, como sabrás, replican un índice y puede ser un índice de acciones o un índice de bonos del Estado, un índice de materias primas o puede ser el índice que sea. Hay dos tipos de réplica, la física y la sintética. La física compra físicamente el activo subyacente. Por ejemplo, si tienes un ETF que invierte en materias primas, por ejemplo el oro, ese ETF se va a encargar de comprar el oro y almacenarlo. Por el contrario, si la réplica del ETF es sintética, lo hará a través de futuros, swap y otros derivados. Por lo que, en mi opinión, sería mejor una réplica física. La quinta cosa que deberías saber son los dividendos. Por ejemplo, si tu ETF va a replicar un índice de acciones, lo más probable es que pague dividendos. Entonces, dependiendo un poco de la cantidad de dinero que tengas invertido, te va a interesar o no cobrar esos dividendos. Si por ejemplo, si tienes muchísimo dinero, pues a lo mejor te interesa cobrar esos dividendos. Estos ETFs de pagos de dividendos se llaman ETFs de distribución. Pero si tu objetivo es generar capital a largo plazo, es decir, ir beneficiándote del interés compuesto e ir haciendo ese efecto de bola de nieve, no te interesa cobrar los dividendos cuatrimestralmente o anualmente según el ETF. No te interesa porque cada vez que cobras esos dividendos vas a tener que tributar al fisco. Y además, si quieres reinvertir esos dividendos, vas a perder dinero por el camino en concepto de comisiones con respecto a tu broker. Por tanto, lo que te interesa aquí es escoger un ETF o un fondo indexado que sea de acumulación.
Estos ETFs o fondos indexados de acumulación lo que hacen es reinvertir los dividendos por ti. Entonces, de esta forma, tú no tienes que tributar al fisco ni perder dinero en comisiones ni nada, ¿no? Es decir, no se queda nada por el camino. El propio ETF va reinvirtiendo los dividendos y se va generando este efecto de bola de nieve de interés compuesto y no nos queda nada por el camino. Por tanto, si tenemos mucho dinero y si somos conscientes que nos interesa cobrar esos dividendos cada periodo regulares de tiempo, tenemos los de distribución. Pero si el objetivo es generar capital en largo plazo, tenemos lo de acumulación. Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dejar una tarjeta donde explicamos estos dos instrumentos con mucha más profundidad y donde veamos ejemplos acerca de uno u otro. La sexta y última cosa que deberías saber antes de invertir en un ETF es el coste. Los costes de los ETFs dependen un poco también de la marca del ETF, de la empresa gestora. Por lo que deberías tenerlo en cuenta. Aunque parezca que hay muy poquita diferencia, esa muy poquita diferencia se nota muchísimo en el largo plazo. Y además, como es un porcentaje, también va a depender un poco del dinero que tengas invertido en el ETF. Al final del vídeo te voy a dejar un enlace donde explicamos qué es el interés compuesto, para que hagas tus propios cálculos de cómo influye un pequeño porcentaje, por más ínfimo que sea, en la rentabilidad a largo plazo. Es decir, al cabo de 20, 25, 30, 15, bueno, al cabo de muchos años. Bien, eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo.